Mi padre me llamó fracasado por abrir un restaurante en lugar de estudiar, hoy me suplica ayuda desde una camilla pública. Le dije que fracasado era él, no por ser pobre, sino por elegir mal a qué hijo rechazar. Yo nunca fui el hijo que mi papá quiso tener. Esa es una verdad que aprendí a la fuerza, con el tiempo, y sobre todo con los silencios. Silencios que no eran casuales, que no eran pausas, sino formas de desprecio disfrazadas de hombre de pocas palabras. Mi papá no era de los que gritaban o golpeaban la mesa, no, lo suyo era más frío, más calculado, más cruel, él despreciaba desde la indiferencia, desde esa manera de mirarte con decepción como si cada error, cada intento, cada idea que se saliera del molde fuera una confirmación de lo que él ya había sentenciado desde que tenía uso de razón, que yo era un jodido fracaso. Desde que tengo memoria, todo lo que hacía era visto con una lupa crítica. Si sacaba una A, preguntaba por qué no era ahí. Si ganaba un trofeo, decía que esos concursos no significaban nada. Si me enfermaba, insinuaba que era por débil. En cambio, mi hermano mayor, el hijo modelo, era su viva imagen, callado, obediente, se metió a ingeniería mecánica en la misma universidad en la que mi papá soñaba que yo estudiara también. Lo ayudó a reparar el auto, lo acompañó al taller los sábados, se sentaban juntos a ver partidos y hablaban de cosas que a mí no me interesaban y que él nunca se molestó en explicarme. Yo era más inquieto, más curioso, y desde que era un niño lo único que me apasionaba de verdad era cocinar. Me quedaba horas viendo a mi mamá preparar los platillos familiares los domingos, y cuando tenía edad para alcanzar la estufa, empecé a experimentar por mi cuenta. Preparé pasteles que parecían ladrillos, sopas que ni el perro se comía y galletas que casi incendian la cocina. Pero mientras mi mamá sonreía con ternura y me animaba a seguir, mi papá solo decía, eso es cosa de mujeres, ¿vas a llorar si se te quema la comida, maricón? No fue sorpresa cuando, terminando la secundaria, dije que quería estudiar artes culinarias y mi viejo casi escupe el café del desayuno. Se limpió la boca con la servilleta y soltó algo que, aunque parecía una broma, fue la primera puñalada, ¿y también vas a ponerte un vestido y un gorro blanco? Porque de chef a payaso no hay mucha diferencia. Yo había sido aceptado en una escuela bastante buena, no solo por mi portafolio de recetas, sino también por mis calificaciones en economía y negocios. Incluso me habían ofrecido una beca parcial. Pero cuando se lo conté, su reacción fue tan seca como absurda, esa beca es solo para que se llenen de estudiantes pendejos. No vale nada. Vas a perder el tiempo, y la plata. Los días que siguieron fueron un martirio. Cada vez que entraba a casa, él buscaba la manera de desmoralizarme. Si veía que estaba leyendo libros de cocina, me decía que mejor estudiara para ser mesero, que al menos así tendría a quien servir. Si notaba que hacía prácticas en casa con nuevos platos, venía con su frase favorita, ¿a quién le vas a vender esa mierda, a vagabundos? No sé cómo aguanté tanto sin explotar. Lo único que me sostuvo fue ese orgullo testarudo que heredé de mi madre, ese mismo que ella usaba para sobrevivir al desprecio silencioso de mi papá, y que ahora yo dirigía hacia algo que me hacía sentir vivo, cocinar. Al final, no fui a la universidad. No porque él me convenciera, sino porque decidí que no quería deberle ni un centavo, ni una palabra de aliento, ni una medalla que pudiera colgarse como si él hubiera tenido algo que ver. Conseguí trabajo lavando platos en una fonda que abría hasta la madrugada, y después pasé a ser ayudante de cocina, luego cocinero auxiliar y, más adelante, el responsable de los platillos especiales de los viernes. Guardaba cada dólar que podía, recortaba gastos, vivía en un cuartucho asqueroso, pero tenía una meta, abrir mi propio restaurante. Uno que hablara de mí, de mis ideas, de lo que yo era capaz de crear con mis manos sin que nadie viniera a decirme que no valía nada. A los 26 años, lo hice. No fue fácil ni bonito. Conseguí un local medio destartalado en una zona del centro que todavía olía a pobreza y a abandono. Me endeudé hasta el cuello, pedí préstamos con intereses que daban miedo, y dormí más de una vez sobre sacos de harina cuando no me alcanzaba para pagar el alquiler del estudio. Invertí en equipo usado, pinté las paredes con mis propias manos, y armé el menú de memoria. En lugar de tener una inauguración de gala, abrí con un letrero de pizarra que decía,
comida honesta, hecha con las tripas. Cuando mi papá se enteró, no lo hizo por mí, sino porque uno de sus amigos de fábrica pasó por el local y le contó. No esperó para llamarme. Me dijo, sin una puta gota de duda, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, para que termines como vendedor de perros calientes. Colgué sin contestar. Esa fue la última vez que hablé con él durante años. Y aunque no lo sabía entonces, ese sería el inicio de una historia que lo obligaría, más tarde, a tragarse cada palabra, cada insulto, cada juicio. Porque yo no olvidé. No perdoné. Solo guardé cada ofensa como si fuera un ingrediente más en una receta que aún estaba en el horno y que él mismo iba a comerse. Fría. Y sin derecho a quejarse del sabor. Actualización 1. Habían pasado exactamente 7 meses desde que abrí el restaurante cuando finalmente pude sentarme una noche sin que me temblaran las piernas del cansancio. No porque las cosas estuvieran bien, ni mucho menos, simplemente mi cuerpo ya se había resignado al ritmo frenético, al olor permanente a grasa vieja pegada en la ropa, a las quemaduras en los brazos que ya ni dolían. A los turnos de 14, 16, 18 horas, y a ese constante ruido de fondo de ollas, pedidos mal escritos y clientes impacientes que no daban ni un miserable centavo de propina. Dormía ahí mismo, sobre un colchón que conseguí de segunda mano y que apestaba a humedad, en un rincón donde apenas cabía mi mochila y una lámpara que a veces se fundía. Me duchaba en el baño de empleados con agua helada y una cubeta, porque el calentador se había dañado desde la tercera semana y arreglarlo costaba más de lo que tenía. Aún así, no cerraba. No bajaba la cortina. Porque si algo tenía claro era que rendirme era entregarle a mi papá exactamente lo que él quería ver, la derrota que me había vaticinado desde el principio. Durante esos meses, hubo días de absoluta desesperación. Días en los que no entraba ni un alma, en los que me sentaba en una de las mesas vacías a mirar el teléfono con la esperanza de que apareciera al menos un pedido por delivery. Había tardes enteras donde lo único que hacía era repasar mis cuentas en la libreta que llevaba conmigo, tachando lo que podía posponer, viendo a qué proveedor podía pedirle un poco más de tiempo. O si alguno se apiadaba y me fiaba. El refrigerador apenas se mantenía encendido, las lámparas del techo titilaban como si el lugar estuviera embrujado, y había noches donde la caja registradora no sumaba ni para el pan del día siguiente. Y cada vez que sentía que no podía más, me acordaba de esa voz de mierda de mi viejo diciéndome que era un fracasado, que ese mundo no era para mí, que nadie iba a pagar por la porquería que yo cocinaba. Y entonces, en lugar de llorar, me amarraba los huevos, me metía a la cocina y preparaba panecillos para regalar a los vecinos al día siguiente. Porque si no vendía, al menos quería que alguien me probara. Necesitaba que alguien, quien fuera, dijera, esto sabe bien. Y así fue como conocí a Mateo, un tipo flaco, de barba desordenada y ojos vidriosos, que vivía 2 cuadras más abajo y que siempre me rodeaba por los callejones buscando cartones para dormir. Una noche se quedó mirando el cartel de la puerta, y cuando le ofrecí un panecillo caliente, lo tomó con una mezcla de duda y hambre que me rompió. Me dijo, con la boca llena, que hacía semanas no comía algo que supiera a casa, y eso me revolvió todo por dentro. No por lástima, sino porque por primera vez sentí que mi comida servía para algo más que para alimentar el ego de un crítico. A la semana siguiente, regresó, esta vez con 2 vagabundos más. Luego 3. Luego 5. Empecé a dejarles un pequeño lote de sopa y pan al cierre, y ellos, a cambio, me hacían publicidad entre sus conocidos, gritaban desde la acera que el lugar era bueno, que el chavo del delantal no juzga. Y curiosamente, esa especie de voz callejera llegó hasta una periodista local que hacía artículos sobre comida urbana. Apareció una tarde con una libreta y un hambre de muerte, y probó 3 platos del menú sin decir palabra. Yo no tenía idea de quién era hasta que me pidió el apellido y me preguntó cómo había empezado. Le conté lo justo, sin meter el drama familiar, solo dije que era un intento de hacer algo mío. 2 semanas después, apareció su artículo titulado El restaurante que resiste, con una foto mía toda borrosa pero con un texto que me puso la piel de gallina. Decía algo como, este no es un lugar bonito, ni elegante, ni moderno. Es un lugar sincero.
Su comida tiene el tipo de sabor que te hace sentir que no todo está perdido. Después de eso, no es que mágicamente se llenaran todas las mesas, pero sí empezaron a llegar clientes nuevos. Algunos por curiosidad, otros porque leyeron el blog, otros porque algún conocido se los recomendó. Empezaron a dejar mejores propinas, a preguntar por el chef, a pedir que les repitiera los postres. Una pareja incluso me dijo que allí se habían reconciliado después de meses de peleas, y que mi arroz con pollo les había devuelto las ganas de reír. No supe cómo contestar. Solo asentí, con la garganta hecha un nudo. Porque aunque todo seguía siendo cuesta arriba, aunque la deuda me comía, aunque aún dormía entre sacos de papas, algo dentro de mí empezó a decirme que tal vez sí estaba construyendo algo. Durante todo ese tiempo, nunca hubo una llamada de mi papá. Ni una. Ni un mensaje. Ni una visita por curiosidad. Nada. Para él, yo seguía muerto. Y quizás fue mejor así. Porque en vez de buscar su aprobación, empecé a buscar la mía. A reconstruirme sin sus ojos juzgando, sin su voz opacando cada decisión. Empecé a llenarme de pequeñas victorias que solo yo podía entender. Como la vez que logré pagar la luz a tiempo, o cuando pude contratar por fin a un muchacho del barrio para que me ayudara en la cocina, o cuando conseguí una licuadora nueva sin tener que rogarle a nadie. Y todas esas pequeñas mierdas se volvieron gigantes cuando recordaba cómo él decía que yo no duraría ni 3 meses. Y sin embargo, ahí estaba yo, 7 meses después, sentado en la mesa número 4 del restaurante, con los pies hechos mierda, los dedos quemados, pero el alma encendida. No tenía mucho, no tenía lujos, ni reconocimiento, ni miles de dólares en la cuenta, pero tenía algo que él jamás supo valorar, ganas. Ganas de pelearla, de aprender a los golpes, de levantarme con los dientes si hacía falta. Y ahí, en ese rincón chueco del downtown, con olor a grasa y cebolla, entendí que esa rabia que me metió tan hondo, que ese desprecio que me sembró desde que era niño, no me destruyó. Me construyó. Me endureció. Me dio el combustible exacto para empezar a ser lo que él jamás quiso que fuera, alguien que no le debía nada a nadie. Y menos que a nadie, a él. Actualización 2. Habían pasado poco más de 2 años desde aquella primera noche en la que dormí sobre un saco de arroz preguntándome si todo había sido una estupidez romántica. 2 jodidos años que me envejecieron de golpe, que me arrancaron la ingenuidad a punta de deuda, frustración, orgullo herido y pan mojado en lágrimas. Pero también fueron 2 años en los que dejé de sentir vergüenza por no haber sido el hijo que mi papá soñaba, y empecé a sentirme orgulloso de ser el hombre que yo mismo me forjé. Ya no era solo el chico que cocinaba solo, sin ayuda, sin inversionistas, sin familia. Ahora tenía empleados. Gente que confiaba en mí. Que cobraba su cheque cada viernes porque yo no fallaba. Porque yo cumplía. Porque yo, el que mi viejo llamó una broma de empresario, una desgracia con delantal, había convertido ese local oxidado en una jodida franquicia. El primer punto de quiebre fue cuando decidí abrir un segundo local, apenas cruzando la frontera con Tempe. Nadie entendía por qué lo hacía si apenas el primero empezaba a darme para respirar. Pero la respuesta era sencilla, porque podía. Porque no había trabajado tanto para quedarme en lo seguro. Porque prefería reventarme ahora que quedarme estancado viendo cómo otros robaban el crédito de una idea que yo había parido en medio del hambre y la soledad. Conseguí una inversionista privada que me conoció en una feria de comida local, y que, tras probar mis platillos y revisar mis márgenes, me dijo con una sonrisa que no olvidé jamás: tú no estás cocinando comida. Tú estás cocinando historia. Le dije que tenía razón. Pero que esa historia aún no tenía un final. El segundo local funcionó desde el inicio. Gracias al nombre que empezaba a circular en redes sociales y al tipo de clientela joven que habitaba cerca del campus universitario, logré llenar las mesas más rápido de lo que esperaba. Contraté a 3 cocineros, 2 meseros, y me pasé un mes entero capacitando al gerente hasta que repitiera mis recetas con la misma precisión con la que yo las repetía en mi cabeza desde los 15 años. Me negué a convertirlo en un local impersonal. Quería que la gente supiera que, aunque yo no estuviera ahí todos los días, cada plato seguía teniendo mis huellas. Cada salsa.
cada porción. Cada jodida cucharada. No había espacio para que algo saliera a medias. No era perfección. Era rabia organizada. Disciplina con sed de revancha. Y en medio de ese caos hermoso que es crecer sin red de protección, sin nadie que te rescate si te caes, llegó el rumor. No un mensaje directo, ni una llamada, ni una confesión a solas. Un rumor. De esos que se filtran entre sobremesas familiares a las que no fuiste invitado. Entre tías hipócritas que antes decían ese muchacho no va a llegar a nada y que ahora compartían mis publicaciones en Facebook como si siempre hubieran creído en mí. Fue mi prima Vanessa, la única que alguna vez me dijo no dejes que te callen, quien me soltó el comentario, casi al pasar, entre bocado y bocado de brisket. Por cierto, ¿supiste lo de tu papá? Lo despidieron. Cerraron la fábrica. No pregunté más. No fruncí el ceño. Solo seguí cortando carne como si me hablara del clima. Pero por dentro, algo se me congeló. En los días que siguieron, supe más. No porque él me lo contara, claro. Sino porque el pueblo habla. Porque los familiares no saben guardar secretos, y porque cuando alguien cae del pedestal en el que él mismo se subió, todos aprovechan para bailar alrededor. Me enteré de que llevaba meses sin trabajo, de que su seguro médico había expirado, de que no quiso pedir ayuda por dignidad y que, al parecer, ni siquiera tenía su título universitario. Que toda su vida profesional se había sostenido por pura labia, por palanca, por antigüedad y por saberse hacer el importante. Que ahora vivía encerrado, sin $1 en la cuenta, dependiendo de lo que mi mamá pudiera reunir con trabajos ocasionales. Me lo pintaban como un hombre derrotado. Como si el universo le estuviera devolviendo todo lo que sembró. Pero yo no creía en esa mierda de justicia cósmica. Lo que le estaba pasando no era castigo. Era consecuencia. Mi madre me llamó una vez. Solo una. Fue a principios de invierno, poco después de que abrí el tercer local, y antes de que pudiera decir nada, soltó algo que me sorprendió más de lo que esperaba: él no va a llamarte. Ya sabes cómo es. Pero debería. Porque no es justo. Me quedé callado. Ella nunca había dicho eso. Nunca se había puesto de mi lado tan claramente. Nunca había usado la palabra justo como si entendiera, por fin, cuánto me había dolido todo. Me dijo que él a veces pasaba horas viendo el televisor sin sonido, que había perdido peso, que tenía una tos seca que no se quitaba. Que no tenía con quién hablar porque el hermano al que tanto admiraba ahora estaba en Chicago, feliz con su familia, y sin tiempo para viejos amargados que no supieron amar a sus hijos. Mi respuesta fue breve, pero me quemó la lengua: no me interesa. Ella suspiró. Quiso decir algo más, pero colgué. No porque no me importara lo que vivía, sino porque no estaba dispuesto a olvidar tan rápido. No después de todo lo que me costó reconstruirme. No después de ver mi rostro en una revista de negocios local donde decían que yo era uno de los emprendedores del año. No después de ver mi logo en 3 ciudades y mi cocina contratando a gente que, como yo, alguna vez no tuvo a nadie. No después de haber aprendido a vivir sin su aprobación. Sin su presencia. Sin su sombra. No necesitaba reconciliación. Necesitaba mantener esa herida abierta. Porque era justo esa herida la que me había dado impulso. Esa noche, después de colgar, me encerré en mi oficina del restaurante y abrí la caja donde guardaba los recuerdos que más me costaban. Allí tenía la servilleta donde anoté mi primera receta, el contrato de alquiler del primer local con todas las manchas de grasa y una foto vieja, casi arrugada, donde salíamos él y yo frente al auto que arreglamos juntos cuando tenía 13 años. En la imagen, él sonríe. Yo también. Pero recuerdo bien que esa fue la tarde en la que, tras tomarnos la foto, me dijo que ojalá pusiera ese mismo empeño en ser útil algún día. Cerré la caja. Apagué la luz. Y juré que si algún día él volvía, sería él quien tendría que pedirme un lugar. Y no en la mesa. Sino en mi memoria. Porque de mi vida, ya lo había echado hacía mucho. Actualización 3. Habían pasado ya 5 años y medio desde que abrí aquel local oxidado con olor a fritura y desesperanza.
5 años desde que mi padre me escupió en la cara su desprecio y me dejó claro, palabra por palabra, que yo era la vergüenza de su apellido. Pero ahora, 5 años después, esa misma boca que antes me maldijo fue la que lo condenó al más absoluto silencio. Porque ahora no era él quien tenía el control. Ni la autoridad. Ni la voz. Ni siquiera el aliento suficiente para gritar. Era yo. Y la ironía de la vida, esa maldita ironía que a veces se toma su tiempo pero que siempre cobra su factura, me trajo ese día en forma de mensaje de texto. Sin rodeos. Sin pausas. Sin filtros. Era mi hermana menor, la misma que había jurado no volverme a hablar cuando le negué la asistencia a su boda por no querer compartir espacio con mi padre. Esa misma que me llamó egoísta, rencoroso y necesitado de terapia por no dejar atrás el pasado. Esa que durante años defendió a mi viejo como si fuera un dios griego con pésimo carácter, pero al fin y al cabo, su dios. Ella me escribió con una urgencia casi absurda: papá está en el hospital del condado. Fallo renal. Lo están preparando para diálisis pública. No tiene seguro. Piden un garante. No puede pagar. Necesitamos que firmes. Te tiene a ti como contacto de emergencia. Leí el mensaje 3 veces. No porque no entendiera, sino porque necesitaba sentir cada palabra. Cada parte de esa oración me sabía a venganza, pero no de la que se grita o se planea. No era una venganza de película. Era una venganza silenciosa, densa, íntima. Una venganza de años de desprecio que ahora colapsaba sobre él como el peso de sus propias decisiones. Dejé el celular sobre el escritorio, justo al lado del informe de expansión que tenía que revisar. Mi empresa, porque ahora ya era una jodida empresa con oficinas legales, proyecciones anuales y consultores, estaba por abrir su 6ª sucursal en Flagstaff. Acabábamos de cerrar una ronda de inversión con un fondo de jóvenes emprendedores y todo estaba en marcha para lanzar nuestra primera línea de productos congelados. Yo tenía una junta en 20 minutos, un menú que revisar y empleados que dependían de mi estabilidad emocional. Pero por alguna razón, esa notificación no se iba de mi cabeza. No era compasión. No era preocupación. Era el deseo de ver con mis propios ojos cómo había terminado. Cómo se veía ahora el hombre que tanto me aplastó. No para ayudarlo, sino para asegurarme de que ya no era capaz de aplastarme nunca más. Esa misma noche, manejé hasta el Maricopa Medical Center. La sala de urgencias estaba saturada, como siempre. Olía a desinfectante barato, a vómito viejo y a humanidad colapsando en sillas de plástico con formularios ilegibles. Esperé en la recepción mientras una enfermera me miraba con cara de fastidio y pedía mi identificación. Le di el nombre completo de mi padre y cuando lo encontró en el sistema, simplemente dijo: está en observación. Ala B, camilla 47. Caminé entre cuerpos dormidos, gritos lejanos, llantos contenidos y monitores que pitaban sin compasión. Cuando por fin lo vi, me detuve. Era un hombre distinto. No quedaba nada del tipo que se paraba firme, que escupía frases hirientes como quien escupe semillas. Estaba encogido, pálido, con los labios resecos y una aguja clavada en el brazo que temblaba cada vez que la máquina chupaba su sangre. Tenía los ojos cerrados, pero cuando abrí la cortina con un leve chirrido, los abrió de golpe. Tardó en reconocerme. Supongo que no me esperaba. O tal vez sí, pero no así. Me miró como si yo fuera la última persona a la que quería ver, y al mismo tiempo, la única que podía salvarlo. Intentó sentarse, pero el movimiento le provocó una arcada seca. Murmuró mi nombre como si le doliera, como si al pronunciarlo tuviera que tragarse todo lo que había dicho de mí durante años. Quiso sonreír. No lo logró. Alcanzó a decir, con la voz rota y los ojos húmedos: hijo, yo necesito. No lo dejé terminar. Caminé hasta la silla junto a su camilla y me senté. Crucé las piernas. Me tomé mi tiempo. Le clavé la mirada sin pestañear. Le dije, sin levantar la voz, sin escupir ni gritar ni hacer ninguna escena: no soy tu hijo. No desde que me llamaste fracasado.
No desde que me dejaste morir solo en un local vacío, sin un puto dólar, sin tu respaldo, sin una palabra. No desde que te burlaste de mis sueños y te reíste de cada esfuerzo que hice. Hoy vienes a pedirme ayuda. Pero quiero que entiendas algo, no te voy a ayudar. No porque no pueda. Porque sí puedo. Tengo la plata. Tengo la firma. Puedo sacarte de aquí, ponerte en una clínica privada, pagarte una puta enfermera que te limpie hasta los mocos si quiero. Pero no lo voy a hacer. Porque tú me enseñaste algo muy importante, que en esta vida nadie te rescata si no lo mereces. El tipo no dijo nada. Solo tembló. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero ni eso me conmovió. Me incorporé, saqué del bolsillo el cheque de donación que había firmado ese mismo día para un programa de capacitación culinaria para jóvenes en situación de riesgo. Lo dejé sobre la bandeja metálica junto a su cama y le dije, con ese dinero voy a formar a chicos que, como yo, fueron descartados por padres de mierda como tú. Fracasado no fui yo. Fracasado fuiste tú. No por estar aquí. No por ser pobre. Sino por haber elegido al hijo equivocado para despreciar. Me di media vuelta y salí sin mirar atrás. La enfermera me preguntó si iba a firmar como responsable. Le dije que no. Que ese hombre estaba solo. ¿Cómo quiso estar? ¿Cómo se aseguró que yo estuviera cuando más lo necesité? Me subí al auto. Manejé sin música. Sin hablar. Sin pensar. Solo con la certeza absoluta de que, por primera vez en toda mi vida, había ganado. No en dinero. No en fama. No en estatus. Había ganado porque me liberé. Porque ya no era ese niño que temblaba con sus gritos. Ya no era ese joven que lloraba por su indiferencia. Ahora era el hombre que podía mirarlo desde arriba y dejarlo exactamente donde se dejó caer. Actualización 4. Habían pasado casi 2 años desde aquella visita al hospital del condado. 2 años completos desde que lo vi convertido en un montón de huesos quebradizos, conectado a una máquina que hacía el trabajo que su cuerpo ya no podía sostener. 2 años desde que me senté frente a él y le devolví, sin levantar la voz, todo el veneno que me escupió durante casi 3 décadas. Después de eso no volví a saber nada directamente. No pregunté, no llamé, no revisé ningún expediente, no me importó si seguía vivo o si ya lo habían enterrado bajo una lápida anónima. Porque para mí, ese hombre estaba muerto desde mucho antes, desde aquella vez en que me dejó de hablar por no seguir su plan, por tener el descaro de querer escribir mi historia sin su tinta, sin sus reglas. Sin su puta voz en mi nuca. Pero como todo cadáver mal enterrado, su fantasma volvió a buscarme. Esta vez no con una llamada. Fue mamá quien apareció en la puerta del local central, el primero, el que empezó todo, el que sobrevivió a la pobreza, a los apagones, a las deudas, al desprecio. Lo recuerdo perfecto porque estaba en plena reunión con el nuevo equipo de operaciones. Cuando la recepcionista me avisó que una señora mayor, canosa, pequeña y con los ojos rojos como brasas apagadas preguntaba por mí, supe que era ella incluso antes de que me dijeran su nombre. La vi ahí, parada en medio de la entrada como si no supiera dónde estaba. Como si todo ese tiempo en silencio, tragándose entre 4 paredes lo que su esposo nos hizo, le hubiera pasado la factura de golpe. Tenía la espalda más encorvada, el cabello recogido con una pinza vieja, y el mismo suéter que usaba los domingos cuando cocinábamos juntos y él no estaba en casa. Caminé hacia ella sin prisa, sin emoción, sin odio pero tampoco con ternura. Solo con esa mezcla de curiosidad y expectativa que se siente cuando uno ve llegar una tormenta que ya conoce. Me miró con los ojos vidriosos, se le quebró la voz antes de empezar y dijo simplemente, él, está mal. De verdad. Le pedí que me siguiera. La llevé hasta mi oficina. Le serví agua. Me senté frente a ella. Y dejé que hablara. Me contó que tras aquel ingreso, su salud se fue al carajo más rápido de lo que nadie esperó. Que lo trasladaron a un hogar para adultos con enfermedades crónicas subsidiado por el Estado porque no tenía ni pensión ni ahorros, que cada mes era un drama para pagarle los medicamentos. Que su cuerpo se estaba consumiendo poco a poco, y que si seguía así,
probablemente no llegaría a Navidad. Me dijo que no quería pedirme plata. Que no venía con chantajes ni con cuentos. Solo me dijo que él preguntaba por mí. Que a veces se quedaba mirando una libreta vieja donde, según ella, anotaba las cosas que nunca me dijo. Me lo soltó así, sin advertencia, como si una puta libreta pudiera borrarme los años de mierda que me tragó solo, sin nadie. Con la espalda contra la pared mientras él se burlaba desde su trono de macho proveedor con la lengua afilada. Me dijo también que había días buenos, donde podía conversar, pero que últimamente se estaba apagando. Que si quería verlo, era ahora o nunca. Que si quería perdonarlo, que si quería cerrar el ciclo, lo hiciera mientras aún respiraba. Cerré los ojos por un momento. No porque me conmoviera. No porque sintiera lástima. Sino porque la imagen de ese hombre tirado en una cama, sin voz, sin fuerza, sin ese desprecio que tanto lo definía, no era el cierre que yo esperaba. Porque el verdadero cierre, el que me imaginé tantas veces, era el de rodillas, suplicando, llorando, pidiendo perdón frente a todos. En público. Reconociendo que se equivocó. Que apostó mal. Que me negó porque su orgullo era más fuerte que su sangre. Pero no. Lo que tenía delante era un viejo enfermo, derrotado por la vida, por su cuerpo, por su propia soberbia. Y yo ya no era ese chico buscando aprobación. Yo era el dueño de 6 locales, de una marca registrada, de una línea de congelados que se empezaba a vender en supermercados estatales. Tenía empleados, contratos, un departamento en Scottsdale con vista al desierto, y una agenda tan apretada que a veces olvidaba qué día era. Pero sobre todo, tenía dignidad. Esa dignidad que él trató de arrancarme desde que era niño y que ahora estaba tan firme como mis cimientos. Respiré hondo. Le dije a mi madre, con la voz más plana que pude, que no iba a ir. Que no lo iba a ver. Que ya lo había hecho una vez, y que con eso bastaba. Que no tenía nada que perdonarle. Que él tuvo su oportunidad. Que la perdió. Le ofrecí pagarle un departamento más cerca de la ciudad si quería dejar ese infierno de rutina que vivía, que le podía poner una enfermera, que le podía conseguir atención psicológica, que le podía dar una vida tranquila, cómoda, incluso lujosa si así lo quería. Pero a él no le daría ni un centavo. Porque todo lo que él hizo durante años fue asegurarse de que yo no tuviera un lugar en su mesa. Y ahora que no tenía mesa propia, no iba a venir a mendigar sitio en la mía. Me miró con lágrimas en los ojos. No me gritó. No me rogó. Solo asintió, como si por primera vez entendiera que yo hablaba en serio. Como si por fin viera el tamaño del daño que su silencio había provocado. Al salir de la oficina, le pedí a mi secretaria que le preparara una tarjeta con todo lo que necesitaba para el nuevo departamento. Que se encargaran de los papeles, del traslado, de todo. Pero que en ese contrato no figurara el nombre de mi padre por ninguna parte. No porque me diera miedo verlo escrito. Sino porque no quería que existiera rastro legal de que le debía algo. Quería que todo quedara claro, mi madre podía vivir bien. Tranquila. En paz. Pero él se quedaba exactamente donde eligió quedarse cuando me llamó fracasado y me cerró la puerta sin mirar atrás. Que se quedara ahí. En su camilla pública. Viendo cómo el hijo que negó se convirtió en el hombre que ya no necesitaba su bendición. Y que ahora ni siquiera necesitaba su perdón. Actualización 5. Habían pasado poco más de 8 años desde que abrí las puertas de aquel pequeño local sin aire acondicionado, con las paredes descascaradas y un horno prestado que apenas se mantenía encendido. 8 años desde la última conversación decente que tuve con mi padre. 8 años que se convirtieron en la línea divisoria entre quién fui y quién soy. Para entonces, ya no era simplemente el dueño de una cadena emergente de restaurantes, ni el joven con un delantal manchado de grasa y una carpeta llena de sueños arrugados. Era un empresario consolidado, dueño de una marca que ahora era parte del paisaje urbano, socio de un fondo de inversión que ayudaba a levantar negocios dirigidos por migrantes. Y mentor de una fundación que ayudaba a jóvenes rechazados por sus propias familias. En otras palabras, era exactamente lo contrario de lo que él dijo que sería.
Y justo por eso, la nueva petición que me llegó por medio de un abogado me supo no solo a hipocresía, sino a burla. A una jodida burla. La carta era formal. Fría. Escrita con el lenguaje estéril de quienes prefieren los términos legales para disfrazar el patetismo de una súplica. La leí un par de veces antes de tirar el sobre mi escritorio. Me solicitaban, con carácter de urgencia, que autorizara la transferencia de mi padre a un centro privado donde pudiera recibir atención más adecuada para su condición terminal. Mencionaban su historial médico, su deterioro constante, el dolor, las infecciones repetidas, la imposibilidad de sostenerse por sí mismo. Y entre líneas, aunque sin decirlo abiertamente, dejaban claro que no había más familiares disponibles. Que, en resumidas cuentas, yo era su última carta. Me quedé un rato mirando por la ventana de mi oficina, viendo el tráfico pesado de la avenida, los peatones apurados, los repartidores cargando cajas con mi logo. Pensé en la ironía. En cómo ahora su supervivencia dependía del hijo al que él mismo llamó error, pérdida de tiempo, fracaso sin remedio. No respondí de inmediato. Tenía otras cosas que atender. Una reunión con el equipo creativo para lanzar los nuevos empaques, la visita de una influencer gastronómica que venía de Nueva York. Una sesión de fotos con 2 estudiantes de cocina que habían ganado el concurso de talentos que auspiciaba mi fundación. No era que me creyera superior. Es que, honestamente, mi tiempo valía mucho. Y él ya había desperdiciado todo el que merecía de mí. Fue mi madre quien volvió a intentarlo. Me llamó un viernes por la noche. Estaba en mi apartamento, preparando una cena para el equipo administrativo. Nada formal. Solo una forma de agradecerles todo lo que habían hecho por mí desde el inicio. Ella me habló con voz baja, cansada. Me dijo que él estaba en las últimas. Que cada día era una ruleta. Que sufría. Que no comía. Que apenas hablaba. Y que, por favor, si me quedaba algo de humanidad, no lo dejara morir así. Su voz temblaba, y por un segundo, me vi a mí mismo, con 15 años, cuando me defendía de sus gritos refugiándome en los brazos de ella, que a pesar de todo, siempre fue mi único lugar seguro. No le respondí de inmediato. Solo le dije que me mandara la dirección. Y colgué. Fui al día siguiente. No por él. Por ella. Porque sentí que, después de todo, me lo debía. Que si ella había soportado tanto durante tantos años por protegerme, lo menos que podía hacer era acompañarla a ver cómo el monstruo se apagaba. El hogar era una construcción vieja, con olor a orina y desinfectante, donde los gemidos de los pacientes se confundían con los ruidos de las sillas de ruedas y el rechinar de las puertas. Él estaba en una sala común, rodeado de otros cuerpos deteriorados que no tenían quien los visitara. Cuando lo vi, supe que esa sería la última imagen que tendría de él. Tenía los ojos hundidos, la piel amarilla, los labios partidos. No me reconoció de inmediato. Tardó. Me miró como si fuera un recuerdo vago que no lograba encajar. Y cuando finalmente lo hizo, murmuró mi nombre. Lo dijo sin fuerza. Como si le doliera. Como si pesara. No lloró. No pidió perdón. No intentó justificarse. Solo dijo, con voz ronca, no pensé que vendrías. Yo no respondí. Me limité a sentarme, a observarlo, a estudiar cada arruga, cada marca, cada centímetro de ese cuerpo que durante tanto tiempo representó el poder, el desprecio, el miedo. Ahora era solo un envoltorio vacío. Un montón de huesos esperando el final. Me habló de la libreta. De las cosas que nunca me dijo. Que la tenía guardada en un cajón. Que si algún día quería leerla, ahí estaba. Que no me pedía nada. Que solo necesitaba verme una última vez. Me quedé en silencio durante largos minutos. No le dije que lo perdonaba. No le dije que lo odiaba. No le dije nada. Solo me levanté, le ajusté la sábana que se le había caído de los pies, le acomodé el suero que colgaba torcido, y salí. No volví. No firmé nada. No pagué ningún traslado. No hice donaciones secretas ni moví contactos.
Simplemente volví a mi vida. La siguiente vez que supe de él fue por un mensaje de mi madre. Me escribió: murió esta mañana. No sufrió. Gracias por ir. No fui al funeral. No mandé flores. No escribí obituario. Solo cerré los ojos, suspiré largo, y volví al trabajo. Porque eso era lo único que me pertenecía por completo. Lo único que él no logró destruir. Lo único que me salvó. Y ahora, con cada nuevo restaurante, con cada chico que becamos, con cada plato que servimos en esas cocinas llenas de historias como la mía, siento que el verdadero legado no es el apellido que alguien te da, sino lo que haces con todo lo que te quitaron. Y en mi caso, lo que me quitó, terminó dándome más fuerza de la que él jamás imaginó. Actualización final. Pasó más de un año desde el día que supe que había muerto, y si soy honesto, ni siquiera podría decir con exactitud en qué fecha fue. No la anoté. No la guardé en ningún lado. No quise llevarla conmigo. Porque no fue una pérdida. No fue un duelo. No fue nada que yo necesitara recordar con flores ni lutos. Fue solo la confirmación de lo que yo ya sabía desde mucho antes, que ese hombre se fue de mi vida el mismo día que me llamó fracasado sin un gramo de duda, sin un atisbo de culpa, sin siquiera preguntarse si estaba arruinando lo poco que aún quedaba entre nosotros. Su muerte fue como la última hoja seca que cae de un árbol que ya estaba muerto por dentro. Solo cerró el ciclo de su propia condena. No hubo redención. No hubo un último acto de amor. Ni siquiera una última mentira. Y me alegra que así fuera. Porque esa ausencia definitiva me dio el cierre más honesto que podía tener, el silencio. Un silencio que por fin no dolía. Un silencio sin culpa. Sin rabia. Solo un espacio vacío donde antes hubo una herida abierta. Lo que sí quedó, sin embargo, fue esa libreta. La misma que mencionó en su último intento de hablarme. Al principio no me interesó. La dejé guardada en el fondo de un cajón, dentro de una caja sin marcar, en una oficina secundaria que apenas usábamos en la sede administrativa. Mi madre me la entregó sin dramatismo, sin ceremonias. Solo dijo: esto es lo único que dejó para ti. Y se fue. Pasaron meses. No la abrí. No porque me negara, sino porque simplemente no la necesitaba. No tenía curiosidad. No sentía urgencia. Pero un día, luego de una reunión extenuante con inversionistas extranjeros, de esas que te sacan hasta la última gota de paciencia, terminé quedándome solo en la oficina cuando ya todo el mundo se había ido. Afuera llovía, la ciudad estaba envuelta en esa atmósfera húmeda y pesada que trae el verano del desierto, y no sé por qué, pero abrí la caja. Era una libreta pequeña, de tapas duras, cubierta de polvo, con las hojas amarillentas y los bordes doblados. Olía a viejo, a encierro, a abandono. La primera página tenía mi nombre completo escrito con la misma letra que recuerdo ver en sus antiguas facturas y listas de ferretería. Era su letra. Rígida. Apresurada. Directa. No había un querido hijo ni una bienvenida. Solo comenzaba con una lista. Fechas. Frases. Recuerdos fragmentados. Algunas parecían anotaciones de momentos que había observado desde lejos. Otras eran pensamientos sueltos que parecían escritos a escondidas, como si le costara admitirlos incluso en papel. En una de las páginas escribió: hoy lo vi en las noticias. Dijo que empezó con un horno prestado. No mencionó mi nombre. No me extraña. Más adelante, en otra hoja manchada de café, anotó: cada vez que lo critiqué, pensé que lo estaba haciendo más fuerte. Ahora me pregunto si solo lo estaba rompiendo. Leí toda la libreta en silencio. Había momentos donde parecía que de verdad intentaba entender lo que había hecho. Hablaba de su propio padre. De cómo lo criaron. De lo que entendía por disciplina. De lo que pensaba que era ser un buen padre. Nunca pidió perdón. Pero sí hubo frases donde se le escapaba el remordimiento. En una página, casi al final, escribió: no sé si está mejor sin mí. Pero sé que logró lo que yo nunca tuve el valor de intentar.
Cerré la libreta. No me sentí liberado. No me sentí más liviano. Pero entendí algo que durante años me negué a aceptar, que el daño que me hizo no fue gratuito. Que él mismo vivió atrapado en su propia frustración. Y que aunque eso no lo excusa, al menos lo explica. Me fui a casa esa noche sin saber qué haría con la libreta. La volví a guardar en la caja. La dejé donde estaba. Porque aunque ya la había leído, no sentía que me perteneciera. Era su despedida. No la mía. Meses después, durante la inauguración de nuestra 10ª sucursal, una periodista me preguntó si alguna vez pensé en escribir un libro sobre mi historia. Dijo que inspiraba. Que muchos jóvenes necesitaban leer sobre alguien que salió del rechazo familiar para construir algo propio. Que era un ejemplo. Me reí. No porque me pareciera ridículo, sino porque me pareció absurdo que alguien pudiera ver inspiración en una historia que, para mí, siempre fue dolor. Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Pero no escribí un libro. En lugar de eso, creé un programa de becas bajo el nombre de Fracasados Anónimos. Un título que a muchos les pareció irónico, casi ofensivo. Pero para mí, tenía todo el sentido del mundo. Porque durante años, esa palabra fue mi cruz. Y ahora, era mi bandera. El programa financia los estudios de chicos rechazados por sus familias por querer dedicarse a lo que aman. Arte, música, cocina, escritura. Profesiones que, para muchos padres como el mío, no valen la pena. Cada año recibimos cientos de solicitudes. Y en cada carta, cada historia, veo fragmentos de mí. De aquel muchacho que dormía entre sacos de harina con el corazón roto, con la voz de su padre taladrándole el alma. Y ahora, cada vez que uno de esos chicos se gradúa, cada vez que abre su primer taller, su primer estudio, su primer restaurante, siento que una parte de todo ese dolor tuvo sentido. Que no lo viví en vano. Que no me quebré por gusto. Me hice fuerte para ellos. Para que nunca más un fracasado tenga que demostrarle nada a nadie. Nunca hablé públicamente de mi padre. Nunca dije su nombre en ninguna entrevista. Nunca lo mencioné en los discursos. Para todos los que me conocen, simplemente fue un fantasma. Un hueco. Un ausente. Y así se quedó. Porque al final, su castigo no fue morirse solo. Fue vivir lo suficiente para ver que su hijo no solo sobrevivió a su desprecio, lo convirtió en su mayor victoria. Y eso, lo sé, le dolió más que cualquier palabra que yo pudiera haberle dicho. Porque fracasado no fui yo. Fracasado fue él. No por ser pobre. Sino por haber elegido mal a qué hijo rechazar.